La historia que voy a contarles hoy parece sacada de una película épica de Hollywood, pero en realidad es uno de los relatos más impactantes y controvertidos de la Biblia. En una sola noche, según las Escrituras, un ángel de Dios eliminó a 185,000 soldados del poderoso ejército asirio mientras dormían. Este relato no solo representa uno de los momentos más dramáticos de intervención divina en la historia bíblica, sino que también ha desconcertado a historiadores, teólogos y arqueólogos durante siglos. Corrían los años 701 a 700 a.C. El mundo antiguo estaba dominado por imperios poderosos que se expandían a través de conquistas brutales. Entre ellos, el imperio asirio se había convertido en la superpotencia indiscutible del Medio Oriente. Bajo el liderazgo del rey Sennacherib, los asirios habían perfeccionado el arte de la guerra y la intimidación. Sus ejércitos eran temidos por su brutalidad, su disciplina militar y sus técnicas de asedio avanzadas. Cuando atacaban una ciudad, solían deportar a poblaciones enteras y exhibir públicamente los cadáveres de sus enemigos como advertencia para futuros rebeldes. El pequeño reino de Judá, con su capital Jerusalén, estaba en la mira de esta maquinaria militar implacable. El rey Ezequías gobernaba Judá, un reino que había intentado liberarse del yugo asirio, dejando de pagar los tributos exigidos y fortificando sus ciudades. Esta rebelión no podía quedar impune ante los ojos de Sennacherib. La campaña asiria contra Judá comenzó con fuerza devastadora. Las ciudades fortificadas del reino caían una tras otra. Según los propios registros asirios, Sennacherib conquistó 46 ciudades fortificadas de Judá, deportando a más de 200,000 personas. La táctica era clara: avanzar metódicamente, conquistando cada fortaleza hasta llegar a Jerusalén, donde Ezequías estaba encerrado como un pájaro en una jaula. Según las propias palabras del monarca asirio grabadas en el prisma de Sennacherib, un documento arqueológico que ha sobrevivido hasta nuestros días. Los relatos bíblicos de estos eventos se encuentran en 2 Reyes 18-9, 2 Crónicas 32 e Isaías 36-37. Según estos textos, Ezequías inicialmente intentó apaciguar a Sennacherib pagando un enorme tributo que incluía todo el oro del templo y del tesoro real. Sin embargo, esto no fue suficiente. Los asirios querían la rendición completa de Jerusalén. El ejército asirio envió a un alto funcionario, el Rabsaces, para intimidar a los defensores de Jerusalén. Con arrogancia, este mensajero se burló del rey Ezequías y del Dios de Israel, argumentando que ninguna deidad había sido capaz de proteger a otras naciones del poder asirio. ¿Acaso ha librado alguno de los dioses de las naciones su tierra de manos del rey de Asiria?, preguntó con desdén, intentando quebrar la moral de los defensores de la ciudad. La situación parecía desesperada. Jerusalén estaba rodeada por un ejército vastamente superior en número y tecnología. Los soldados asirios eran profesionales curtidos en docenas de campañas, mientras que los defensores de la ciudad eran principalmente civiles con entrenamiento militar limitado. Las reservas de agua, aunque mejoradas por el túnel de Siloé construido por Ezequías precisamente para resistir asedios, no durarían indefinidamente. El hambre y la enfermedad acechaban a la población sitiada. En este momento crítico, según la Biblia, el rey Ezequías hizo algo sorprendente. En lugar de rendirse o intentar negociar, se volvió completamente hacia Dios. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo, se vistió de cilicio y acudió al templo para orar. También envió mensajeros al profeta Isaías, quien le transmitió un mensaje divino esperanzador. No temas por las palabras que has oído. Yo dispondré en él un espíritu, y oirá un rumor y volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Poco después, según la narración bíblica, llegó una carta amenazante de Sennacherib. Ezequías la llevó al templo y la extendió ante Dios en un acto simbólico, orando: Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. La respuesta divina no tardó en llegar. A través del profeta Isaías, Dios prometió defender la ciudad por amor a sí mismo y por amor a David. Y aquí es donde la historia da un giro dramático que ha fascinado y desconcertado a lectores durante milenios. Esa noche, según Reyes 19:35 e Isaías 37:36, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 hombres del campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos.
Una catástrofe de proporciones bíblicas había caído sobre el orgulloso ejército invasor. Sennacherib, el conquistador implacable, no tuvo más remedio que levantar el asedio y regresar a su capital, Nínive, donde años más tarde sería asesinado por 2 de sus hijos mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, cumpliendo otra profecía de Isaías. Esta historia plantea innumerables preguntas. ¿Quién o qué era exactamente este ángel de Jehová? ¿Cómo pudo causar tal destrucción en una sola noche? ¿Existe alguna evidencia histórica fuera de la Biblia que respalde este relato? En la tradición bíblica, el ángel de Jehová aparece en momentos cruciales como representante directo de la presencia divina. Este mismo ángel había aparecido a Moisés en la zarza ardiente, guiado a los israelitas en el desierto y detenido a Abraham de sacrificar a Isaac. No era un ángel cualquiera, sino una manifestación especial del poder divino, a veces interpretada como una cristofanía, una aparición preencarnada de Cristo, o como la presencia misma de Dios actuando en el mundo. En cuanto a cómo ocurrió esta mortandad masiva, la Biblia no ofrece detalles específicos, lo que ha dado lugar a numerosas interpretaciones. Algunos estudiosos sugieren que podría haberse tratado de una intervención sobrenatural directa, mientras que otros buscan explicaciones naturales para este evento. Una de las teorías más discutidas propone que pudo haber sido una epidemia fulminante, como la peste bubónica o el cólera, que se propagó rápidamente por el campamento asirio. El historiador griego Heródoto, escribiendo unos 250 años después, menciona una plaga de ratones que diezmó al ejército asirio en Egipto, y los ratones son conocidos vectores de la peste bubónica. Las condiciones de un campamento militar antiguo, con miles de hombres apiñados, saneamiento deficiente y suministros de agua potencialmente contaminados, serían el caldo de cultivo perfecto para una epidemia devastadora. Otros han sugerido que podría haber sido un fenómeno sísmico o volcánico que liberó gases tóxicos, o incluso un ataque sorpresa de fuerzas egipcias o etíopes que acudieron en ayuda de Jerusalén. Algunos incluso han propuesto teorías más modernas, como una liberación repentina de dióxido de carbono similar a la que ocurrió en el lago Nyos de Camerún en 1986, que mató a 1.600 personas mientras dormían. Sin embargo, para los creyentes, el método exacto es secundario a la intervención divina que salvó a Jerusalén cuando todo parecía perdido. Lo importante no es el cómo, sino el quién y el por qué. Dios defendiendo a su pueblo y demostrando su soberanía sobre los poderosos imperios humanos. ¿Existe evidencia histórica independiente de este evento? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Si bien no tenemos registros asirios que admitan directamente una derrota catastrófica, lo cual sería inusual, ya que los reyes antiguos rara vez documentaban sus fracasos, existen algunos indicios intrigantes. El prisma de Sennacherib, descubierto en 1830 y ahora exhibido en el Museo Británico, describe la campaña contra Judá con gran detalle, jactándose de haber conquistado numerosas ciudades y de haber encerrado a Ezequías en Jerusalén, como un pájaro en una jaula. Curiosamente, aunque detalla el tributo que Ezequías envió posteriormente, nunca menciona la captura de Jerusalén, un silencio elocuente para una civilización que normalmente registraba sus conquistas con gran detalle. Además, los registros asirios confirman que Sennacherib nunca volvió a atacar Judá, algo inusual para un monarca que solía aplastar cualquier resistencia con campañas repetidas. También confirman que, años más tarde, fue asesinado por sus hijos mientras adoraba en un templo, tal como predijo Isaías. El historiador judío Josefo, escribiendo en el siglo I afirma que el historiador caldeo Beroso, cuyos escritos se han perdido en su mayoría, mencionó la destrucción repentina del ejército asirio. Heródoto, como mencioné antes, relata una historia similar pero situada en Egipto, donde los asirios sufrieron una derrota catastrófica cuando una plaga de ratones royó sus cuerdas de arcos y correas de escudos, dejándolos indefensos. Un aspecto fascinante de esta historia es cómo ha influido en la cultura a lo largo de los siglos. El poeta inglés Lord Byron inmortalizó este episodio en su poema La destrucción de Sennacherib, con sus famosos versos. El asirio cayó como un lobo sobre el rebaño, y sus huestes resplandecían de púrpura y oro. En la literatura, el arte y la música, esta historia ha sido una poderosa metáfora de la liberación divina cuando todo parece perdido. Desde una perspectiva teológica, este relato encierra lecciones profundas.
Muestra el contraste entre la confianza en el poder humano, representado por los asirios con su vasto ejército, y la confianza en Dios, ejemplificada por Ezequías. Ilustra el tema bíblico recurrente de cómo Dios utiliza a los débiles para confundir a los fuertes, y cómo la arrogancia humana que desafía a Dios eventualmente encuentra su juicio. Para los judíos, este evento se convirtió en un recordatorio perpetuo de la protección divina sobre Jerusalén. Para los cristianos, prefigura la victoria espiritual de Cristo sobre fuerzas aparentemente invencibles.